En Visión Mundial creemos que una vida mejor es posible. Nuestra visión: personas, familias y naciones transformadas integralmente a través de la palabra de Dios. Nuestra misión: hacer discípulos de Cristo. Nuestros valores: amor, servicio de excelencia, fidelidad, lealtad y aprendizaje continuo. Nuestros propósitos: amar a Dios, amar a tu prójimo, ser miembro de la familia de Dios, cumplir la gran comisión. Bienvenido. ¿Cómo tener un nuevo comienzo? Buena la pregunta, después de haber tenido 3 semanas recibiendo una palabra direccional, una palabra que Dios ha venido usando para perfeccionar su obra en nosotros. En Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, usted y yo encontramos una historia o una parábola acerca del hijo pródigo. Usted conoce mejor la historia que yo, pero vamos a leer allí rápidamente, sin detenernos. La escritura declara: y el menor de ellos dijo a su padre. ¿Qué dijo el menor? ¿A quién se lo dijo? A su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Fíjense ustedes que allí el hijo menor está pidiéndole al padre, que todavía no ha muerto, su herencia, pero no se podía dar herencia sin antes haber muerte. Y lo otro que vemos es que primero tenía que heredar el mayor antes que el menor, y por eso dice la escritura que les repartió los bienes. Es decir, primero tuvo que darle la herencia al mayor y luego al menor, aunque el mayor no la estaba pidiendo. Según la tradición, según la costumbre, él tenía que recibir la primera parte. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hay personas que creen que las temporadas altas van a durar para toda la vida. Así como usted y yo tenemos temporadas altas, también vamos a tener temporadas bajas. Lo que nos indican las temporadas altas es que tenemos que guardar provisión para prepararnos para cuando aparezcan las temporadas malas. Pero como seres humanos, siempre que sin dirección de Dios tendemos a gastar y a malversar, malgastar, despilfarrar todo a manos llenas, creyendo de que ese es el momento donde estamos ya en la cúspide y que esa temporada no va a pasar. Y es un error, porque la tierra siempre va a tener ciclos que se van a repetir, y en ellos vamos a encontrar temporadas buenas como también temporadas malas. Y esto era lo que estaba ocurriendo. Este jovencito había recibido su herencia, me imagino que había sido gran abundancia. Que aquí sucede algo también. Cuando usted tiene, en el momento a ustedes le van a sobrar amigos, pero cuando viene la temporada mala, búsquelos, que no los va a encontrar por ninguna parte. Pues había sucedido algo así con este jovencito. Sigamos leyendo. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué vino a la provincia? La temporada mala, que a la tierra siempre le va a venir. En el tiempo de Abraham, Dios lo bendijo, lo prosperó en gran manera. Pero vino también una temporada de hambruna, de sequía. En el tiempo de Isaac,
Él había heredado de Abraham riquezas, pero también vino una temporada de sequía y de hambruna. Nos indica entonces el Señor que en la tierra usted y yo vamos a vivir procesos. La diferencia es que cuando usted y yo dependemos de Dios, entonces Dios se encargará de proveernos, de sustentarnos, de sanarnos y de darle una orden a la tierra. Esté como esté la tierra tiene que darle los frutos al 100% a los hijos de Dios. ¿Usted lo cree? Apláudale al Señor entonces. Porque ese es el Dios que hoy usted y yo estamos anunciando. Hay una temporada mala a nivel mundial, pero para los hijos de Dios, la provisión de Dios nunca va a faltar. Tendemos a hacer siempre lo que aprendemos de nuestros padres. Isaac iba a hacer lo mismo que había hecho su padre. En tiempo de hambruna iba a descender a Egipto. Pero a diferencia de Abraham, que había cometido un error, él mintió cuando descendió a Egipto diciendo que Sara era su hermana porque tenía miedo de que lo mataran para quedarse con Sara. En el tiempo de escasez en Isaac iba a descender a Egipto, pero Dios le dijo: no vas a descender a Egipto, ve a la tierra que yo te mostraré. En tiempos difíciles, en tiempos de sequía, en tiempos de escasez, Dios tiene una palabra direccional para cada uno de nosotros. Va a depender de ti y de mí el obedecerla. En tu obediencia y en la mía estará la bendición de Dios siempre acompañándonos. Cuando llegó a Gerar, ¿usted ha agarrado la arena de la playa? Sueltecita, ¿verdad? Así estaba la tierra de Gerar. La tierra no producía absolutamente nada. Los habitantes de aquella tierra, los nativos, no sembraron porque sabían que iban a perder su semilla. Pero este vino por dirección divina, por dirección de Dios. Dios le dijo: siembra en Gerar. ¿Y qué hizo Isaac? Sembró en Gerar. Dice la escritura que ese mismo año cosechó al 100%. ¿Qué sucedió? Que la tierra obedeció a la orden que Dios le había dado. Porque lo que tú y yo, cuando obedecemos a la palabra de Dios, Dios siempre nos va a sorprender. Hoy nosotros estamos cerrando un ciclo donde hemos declarado durante un mes que este es un año de nuevos comienzos, es un año de nuevas oportunidades. Si usted lo cree, usted va a ver que Dios hará su parte. Ahora comencemos a cambiar lo que muchas veces nosotros mismos hemos provocado. Crecemos con una imagen totalmente distorsionada de Dios, errada. ¿Quién de los que está aquí en algún momento, su padre, su hermano mayor, su tío, alguien le llegó a decir: si te portas mal, Dios te va? ¿Se lo dijeron? A mí también me lo dijeron. Y resulta que de pronto usted también se lo haya dicho a sus hijos. Y eso no es cierto. Se quedaron callados. Porque Dios es un Dios de amor. Yo le pregunto a todos los que son padres: ¿quién como padre quiere lo peor para sus hijos? Nadie. La escritura ciertamente declara: Dios al que ama castiga, al que ama corrige, pero el tipo de castigo, de corrección que Dios tiene para sus hijos, nada tiene que ver con las consecuencias de las malas decisiones que usted y yo tomamos. En nuestro libre albedrío, usted y yo decidimos, entonces tenemos que acarrear la consecuencia de una buena o mala decisión. Pero cuando tomamos decisiones fuera del propósito de Dios, ¿qué cree usted que va a ser la consecuencia? Va a ser mala. Dios ha establecido orden para que usted y yo los respetemos, para que usted y yo lo obedezcamos. Y en nuestra obediencia entonces Él está comprometido a bendecir, a prosperar, a sanar, a liberar, a guardar, proteger a los hijos de obediencia. Todos somos hijos de Dios, pero hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. Nosotros somos los que decidimos qué tipo de hijos queremos ser. ¿Va conmigo? Entonces quitemos esa imagen torcida, distorsionada
de un Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Sencillamente, si usted y yo tomamos malas decisiones, van a venir malas consecuencias. Ahora, la vida se trata de tomar decisiones. ¿Quién porque se equivoque deja de tomar decisiones en la vida? Todos tenemos que seguir tomando decisiones en la vida. Pero la diferencia la podríamos marcar tomando decisiones bajo la dirección de Dios. Porque cuando usted y yo obedecemos lo que Dios nos dice, aun cuando no lo entendamos, la consecuencia de obedecer a Dios va a ser bendición. No hay otra cosa que usted y yo podamos recibir como herencia de Dios si estamos obedeciendo su palabra, si estamos obedeciendo la dirección que Él en el momento nos está dando. Aló. Nosotros decíamos, la vida hay que disfrutarla porque la vida es, y después de esta no hay otra. Nos estábamos engañando a nosotros mismos. Quizás teníamos la manera de pensar que tenía este joven, que creía que haber recibido de su padre toda la herencia, eso le iba a alcanzar hasta el último hálito de su vida para disfrutarlo y despilfarrarlo. Y no es así. No es sino cuando estamos atravesando la temporada mala que nos damos cuenta. Fíjese que la Escritura declara que este joven, después de haberlo malgastado todo, de haber despilfarrado todos sus bienes, vino ¿qué? Una hambruna. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a la cual le envió a su hacienda para apacentar ¿qué? Cerdos. Para un israelita, acercarse a un cerdo o tocarlo o comerlo, eso era una afrenta. Se contaminaban. Ahora la condición de este joven lo llevó a tocar el fondo. No solamente acercarse a los cerdos, mire lo que ocurrió. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, deseó comer la comida de los cochinos. Tocó el fondo, ¿verdad? Y mire lo que produjo esta situación. Y volviendo en sí, ¿quién se ha desmayado alguna vez? ¿O ha visto que alguien se desmaya y luego vuelve en sí? Levánteme la mano. Muchos. ¿Y qué dice la persona cuando vuelve en sí? ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Hay como un reseteo, hay como un reinicio. Le bajaron el breque. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado una naturaleza que a sí misma se puede proteger de golpes que puedan impactar la salud mental o psicológica de la persona. Este joven no era que estaba desmayado, pero espiritualmente estaba en pecado, estaba en desobediencia, había deshonrado a su padre. Ese estado de inconsciencia lo llevó a hacer todo lo que hizo. Vivió perdidamente, pero ahora cuando se ve tocando el fondo, dice la Escritura que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Reflexionó lo que antes no había reflexionado. Reconoció que en la casa de su padre no tenía necesidad. Sigamos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre él, sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse.
Wow, tremenda historia. Porque aquí habla la naturaleza de nuestro Padre Celestial, pero también hace referencia de nuestra naturaleza caída. Y fíjense lo que acontece, que habiendo el Padre habiéndole dado los bienes a este hijo, al regresar, ¿cómo regresó? Regresó como un pordiosero, regresó hediondo a cerdo, a cochino. Pero su padre, dice la escritura, que lo vio a lo lejos y corrió, lo abrazó, lo besó. Esa es la naturaleza de Dios. Lo que quiere decir que por muy mal que tú y yo nos portemos, Dios nunca dejará de ser Padre. Dios nunca dejará de tener su naturaleza. Aunque usted y yo vengamos a Él en la condición en la que vengamos, Él siempre va a salir a nuestro encuentro. Él nos va a abrazar, Él nos va a besar. Él tiene preparado para cada uno de nosotros vestido, calzado y anillo. Wow, esto es para celebrarlo, porque usted y yo no tenemos mérito para recibir de Dios nada, pero Dios quiere para usted y para mí un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. En Cristo Jesús las cosas viejas pasaron, todas comienzan a ser hechas nuevas. El enemigo siempre te va a perseguir por tu pasado, por las malas decisiones que pudiste haber tomado en el pasado. Pero este año es el año de que usted vuelva en sí. Este es el año de que usted despierte, de que usted se levante, de que usted accione, de que usted venga a la casa del Padre de donde nunca debió haberse ido. Porque no es solamente congregarse, es hacer la voluntad de Dios. ¿Va conmigo en la mañana de hoy? Esta parábola tiene para nosotros una enseñanza. Y en ella podemos nosotros encontrar las consecuencias de tomar malas decisiones. Veamos qué sucedió. ¿Por qué muchas veces no discernimos las consecuencias de nuestras malas decisiones? ¿O dónde está la voluntad de Dios para nuestras vidas? Lo primero que sucedió con este joven fue que no cuidó su mente. Porque toda decisión que se toma en la vida comienza con un pensamiento. Ese pensamiento puede ser certero o puede ser errado, pero comienza con un pensamiento. Y lo que comienza con un pensamiento se convierte en una intención que luego pasa a una acción. Y este jovencito fue capturado por un pensamiento totalmente errado. El versículo 12 declara: y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Qué motivaría a este joven a pensar de esta manera y a tomar una decisión tan drástica como esta, si en su casa no le hacía falta ningún bien? Podríamos nosotros especular, sería que estaba cansado de trabajar en la hacienda y quería experimentar algo nuevo. Quizá en su inexperiencia quería conocer la vida, el mundo. O podría también haber sido las malas relaciones, porque a esa edad nunca faltan los amigos que siempre van a querer ponerte en contra de tus autoridades. La palabra declara que los hijos que honran a sus padres serán de larga vida, les irá bien en la vida y todo lo que hagan prosperará. Y el diablo sabe que cuando pone a alguien cerca para dar un mal consejo y lo aparta del camino, entonces sabe que lo tiene a merced, sabe que puede atentar incluso contra la vida de ese joven. Y este joven estaba deshonrando a un padre que todavía estaba vivo. Ahora pregunto, ¿pudo haber el padre haberle dicho: ya va, tú vives bajo mi techo y yo todavía no he muerto,
así que no estés pidiendo herencia porque yo no te voy a dar nada. ¿Lo pudo haber hecho? Sí. Y él como padre sabía que era lo mejor para su hijo. Pero ¿por qué no tomó esa decisión? Porque así como Dios respeta nuestro libre albedrío, el padre de este hijo sabía que aunque era una decisión equivocada, él tenía que vivir su propia experiencia. ¿Va conmigo? Número 2, este joven tomó una decisión. Eso que había sido un pensamiento se convirtió en una intención y luego en una acción. El versículo 13 declara: no muchos días después, juntándolo todo, su hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Toda decisión que te aparte de Dios, que te aparte de tu familia, que te aparte de tu hogar, que te aparte del ministerio, del propósito de Dios para ti, nunca procede de Dios. Por lo tanto, es fácil discernir cuándo estamos haciendo la voluntad de Dios y cuándo no. Tercero, el padre permitió que se equivocara, que es lo que le acabo de mencionar. Cuidado con ser padres sobreprotectores. Es que yo no quiero que nada me le pase, que nada me lo dañe, que nada me lo toque. Los hijos tienen que aprender sus propias experiencias basándose en las decisiones que tomen. Aló. Pregunto, ¿quién podrá cuidar mejor a nuestros hijos, nosotros o Dios? Entonces basta que usted y yo confiemos plenamente en Dios y le confiemos a nuestros hijos, porque los hijos son herencia de Dios para nosotros. Por lo tanto, si usted y yo descansamos en Dios, de seguro Dios va a hacer bien su trabajo. Dejémosle entonces que Él haga lo mejor con nuestros hijos, y usted y yo solamente instruyámoslo en los caminos para que aun cuando fueren viejos no se aparten de él. Número 4, sus decisiones le trajeron malas consecuencias. No le digamos a nuestros hijos: si te portas mal, Dios te va a castigar. Digámosle: las malas decisiones que tú tomes van a traer una consecuencia, y no vayas a pensar que es Dios el que te está castigando, porque muchas veces no nos acercamos a Dios porque tenemos ese concepto errado. Creemos que Dios es un verdugo que nos va a castigar, que nos va a azotar porque merecemos recibir el castigo. No, Dios quiere darnos una nueva oportunidad para que usted y yo volvamos en sí, reconozcamos, nos volvamos a Él y recibamos de Él la oportunidad que solamente Él nos puede dar. Nadie te va a dar las oportunidades que solamente Dios te podrá dar. Ahora, ¿por qué vemos esta consecuencia? Las decisiones que él tomó, pensando y creyendo de que esa temporada para él no iba a pasar. Pero ¿qué sucedió? Comenzó a faltarle. ¿Por qué? Porque no fue un buen administrador, malgastó todo. Pasó de ser dueño a ser un obrero. Tanto así que no tenía ni siquiera para alimentarse. Y en esa temporada mala, sus amigos desaparecieron. Nadie le daba nada, dice la Escritura. Nadie. Muchas veces Dios va a permitir al ser humano tocar el fondo, no para que se sienta lo peor, porque muchas veces cuando tú llegas al fondo, el fondo mismo puede llegar a ser la plataforma para tú agarrar impulso. ¿Dónde estaba este? En el corral de los cochinos, estaba allí en el fondo. Allí volvió en sí y allí agarró el impulso. Dice que se levantó: me levantaré e iré a casa de mi padre. Usted reflexiona, usted reconoce
Usted piensa, usted analiza, pero usted tiene que tomar decisiones, porque Dios no es un Dios solamente de emociones. Dios no solamente puede obrar a través de nuestros sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa lo único que pueden hacer contigo y conmigo es mantenernos allí en el fondo. Pero cuando usted y yo volvemos en sí y reconocemos que necesitamos accionar, este hijo no se quedó allí lamentando que en su casa anteriormente tenía todo. Él, volviendo en sí, tomó la decisión de levantarse e ir a su casa, reconocer que había ofendido la autoridad, que había pecado contra el cielo, que había pecado contra su padre. Y cuando usted y yo nos arrepentimos, hay restitución inmediata. Hay restitución inmediata. No te va a hacer esperar Dios. Enseguida que él reconoció que había pecado contra el cielo y contra él, ya era porque el padre lo había besado, lo había abrazado, había mandado a buscar vestido nuevo, calzado nuevo, y había mandado a colocar en su mano un anillo, que es símbolo de autoridad y de restitución. Solamente reyes y príncipes y personas de alta jerarquía usaban anillos, porque con los anillos se podían sellar documentos, y cuando se veía el sello de ese anillo, sabía de quién procedía ese documento. Lo que quiere decir que tú y yo, aunque en el mundo no seamos nada, aunque el pecado trate de dañar el propósito de Dios para ti y para mí, cuando tú y yo tomamos la decisión de volvernos a Dios, Dios nos restituye, y aquí en su reino somos hijos, tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos reconocimiento en el mundo espiritual. ¿Cuánto nos hemos equivocado en la vida? Pues Dios no se queda allí. Hay unos pasos para tener un nuevo comienzo. Porque muchas veces nos preguntamos cómo nos volvemos a Dios. Yo le he hablado a personas que me han dicho, pero es que yo no creo que Dios me pueda perdonar todo lo malo que yo he hecho. Mire, este hijo era para darle hasta con el tobo, ¿sabe? Y que el padre lo haya visto a lo lejos y lo reconoció, aún en la condición en la que venía, porque ese no fue el hijo que se fue, venía andrajoso, quizá venía flaco por esa mala temporada, pero el padre a sus hijos reconoce a distancia. Y usted nació en este plano terrenal porque Dios tuvo cuidado de ti desde el momento en que comenzaste a formarte en el vientre de tu madre. Paso número 1, reflexionar. Necesitamos reflexionar hoy profundamente. Este joven, volviendo en sí, no estaba consciente de todas las consecuencias que iba a acarrear producto de su mala decisión. El padre lo sabía, sí, pero permitió que se equivocara. Hay situaciones que en la vida nos ocurren y muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios en el momento que me ocurrió eso? Dios no tiene la culpa. Dios no es el responsable. Muchas veces, aun cuando nosotros no seamos los responsables directos, la gente que nos rodea también tiene un libre albedrío y ellos deciden qué hacer. Si están obrando mal, siempre habrá alguien que va a sufrir las consecuencias. Y por eso es mejor estar bajo la cobertura de Dios, porque cuando usted y yo estamos bajo la cobertura de Dios, aunque el diablo se levante contra ti como con un río, no te va a poder dañar, no te va a poder tocar, porque sencillamente cuando estás bajo el abrigo, cuando estás bajo la cobertura, cuando estás bajo tus alas, nada te podrá dañar, nada te podrá tocar. Dios va a cumplir en ti sus promesas, cumplirá en ti su propósito, por cuanto Él te ha escogido para cosas grandes. Número 2, deseo de cambiar. Hay gente que desea cambiar.
Hay gente que desea que su realidad cambie, pero solamente se queda en desearlo. Hay gente que hasta suspira. Pero el hecho de que deseemos, de que suspiremos, no va a cambiar. El versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se quedó nada más en el deseo? No, él accionó, ejecutó eso que se había convertido en un pensamiento, en una intención, lo llevó a una acción. Número 3, decidir. Dios al crearnos nos hizo autómatas. No nos hizo autómatas. No nos hizo máquinas programadas. Él nos ha dado a nosotros ese libre albedrío, la potestad de poder decidir. Eso fue lo que Él hizo. Para mal, al principio, en el versículo 13 dice que no muchos días después, juntándolo todo, su hijo menor se fue, tomó una decisión. Pero luego, en el corral de los cochinos, también reflexionó, analizó y luego tomó la decisión de ¿qué? De regresarse a la casa del Padre. La vida se trata de tomar decisiones. Las decisiones que usted y yo tomemos, de ellas vamos a tener una consecuencia. ¿Por qué yo hoy les estoy hablando de esto? Porque hace más de 32 años yo decidí volver mi corazón a Jesucristo. Y en esa decisión han pasado más de 32 años y no me arrepiento de haber tomado esta decisión. Ha sido lo mejor, de lo mejor que he podido vivir y experimentar. ¿Me he equivocado en la vida? Sí. Pero te puedo decir que Dios me ha dado nuevas oportunidades. Y usted hoy es una oportunidad que Dios le ha dado. Porque las misericordias de Dios hoy se renovaron para usted y para mí. La Escritura declara que cada mañana sus misericordias serán nuevas. ¿Quiénes decidimos tomarla? Nosotros. Yo antes decía, la vida hay que disfrutarla porque la vida es una sola y después de esta no hay otra. Estaba equivocado. Yo tenía una imagen torcida, distorsionada de Dios, sí, porque bastante me decía, Dios te va a castigar. Entonces no podemos estar en Cristo escondiéndonos. Si estamos en Cristo y fallamos, vengamos a la presencia del Padre, que en la presencia del Padre vamos a tener una nueva oportunidad, vamos a tener un nuevo comienzo. Número 4, que es por gracia y no por méritos, no es por obras. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada que nos haga ganar el favor de Dios. Lo recibimos por su gracia, por su amor y por su misericordia, porque Él es bueno. No hay algo tan maravilloso que ser hijos de Dios y sentirnos dignos de serlo. Este hijo, aunque volvió, decía, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ese pensamiento, el único que lo puede traer es el diablo, producto de esas malas decisiones que tomamos. Pero si Dios quiere es borrar todos nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Accionar. Por eso, en la mañana de hoy, ponte de pie, iglesia. Comparto este punto número 5 y es: asume la decisión. Por eso quiero hablar al corazón de los amigos que hoy nos están visitando. No se trata de que yo sienta de corazón para luego recibirlo.
Cuando yo decidí, lo menos que quería hacer era cristiano. Por ese concepto errado de querer disfrutar la vida, porque después de esta no había otra. Pero cuando comencé a experimentar que realmente caminar con Dios, experimentar su gracia, su amor, su misericordia y caminar en su propósito, nada más en la vida nos puede llenar más que obedecer al Padre. Hoy yo hablo a tu corazón, amigo. Usted no está aquí. Si te gustó lo que acabas de escuchar, déjanos tu comentario y comparte con tus amigos. Para nosotros, tu opinión es importante.